están, amigos? Bienvenidos en Portada. Hoy día Verónica Linares no puede acompañarnos, pero tenemos a Mavi La Huerta. Muchas gracias, Mario. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes con todos. Bueno, hay varios temas interesantes que son los que vamos a abordar, los temas más importantes que por lo menos a criterio de la producción de este programa han marcado la agenda de hoy. Pero antes, ¿tenemos nuestros titulares? Así es, vamos con los titulares. En son de burla, el ministro Urresti ofreció supuestas disculpas a los líderes del aprismo y del fujimorismo por la forma en que se ha dirigido a ellos en las redes sociales. En tanto, la premier Ana Jara trató de tomar distancia de lo dicho por el titular del Interior. El Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Lima pidió la vacancia de la teniente alcaldesa Patricia Juárez por haber, según denuncian, renovado el contrato a trabajadores a dedo y sin evaluación previa. No se define todavía la fecha para el debate del régimen laboral juvenil en la Comisión Permanente del Congreso. El programa Cuarto Poder reveló que Martín Belaúnde habría modificado las bases del concurso de obra del Polideportivo de Chiclayo para favorecer a la empresa española Antalsis en comunicaciones por Messenger. Además, Belaúnde Lozo solicitaba $20.000 para no perder un contrato. Bien, y nuestros invitados esta noche son dos congresistas. De un lado, Daniel Abugataz, congresista del oficialismo, ¿cómo está? Y por otra parte, tenemos a Javier Velázquez Quesquén, de la bancada de Concertación Parlamentaria y él mismo del partido Aprista. Bien, vamos con la primera noticia entonces, que tiene que ver con estas... Sí, que además es una noticia que viene ya desde hace algunos días. Lo que pasa es que parece que el vaso finalmente se colmó, ¿no? Son estos tweets publicados por el ministro Urresti. Desde la semana pasada él viene recibiendo críticas, los medios venimos tratando el tema porque cada uno sube el nivel del anterior y va comprometiendo incluso a gente que no tiene directamente que ver ya con quien él quiere agraviar, sino ya empieza a tener daños colaterales. Lo hemos visto el fin de semana y eso sí es algo que hay que manejar con muchísima cautela, porque incluso aquí él podría ser, si no me equivoco, posible incluso de una denuncia. Claro. ¿Correcto? Si se hace el análisis pertinente. Lo cierto es que el ministro ha ofrecido, dicen algunos, unas supuestas disculpas. Ha pedido perdón y él ha dicho que se trata de fina ironía y que no ha pretendido ofender a nadie. Pero creo que tenemos... uno de estos bytes justamente para escucharlo y entender a qué se ha referido el ministro Urresti con este mea culpa. Señor Alan García, yo he dicho que es usted un ególatra. Si usted no lo es, le pido perdón. Yo he dicho que usted es un infiel. Si usted no lo es, le pido perdón. Me he atrevido a decir que el quinquenio perdido fue el del 85 al 90. Si ese no fue el peor quinquenio del Perú, si ese no fue el quinquenio más desastroso en nuestra historia, si ese quinquenio no es el que nos ha condenado a 50 años de atraso, señora Alan García, te pido perdón. Si es falso que usted indulcó a narcotraficantes, si es falso que estudió usted con la plata de los peruanos, te pido perdón. Si es falso que usted tiene familiares que son delincuentes, y aclaro que delincuente se le dice al que cometió un delito, si es falso que usted tiene familiares que son delincuentes y que están prófugos, le pido perdón. Si es falso que el comportamiento errático de su hermano congresista se debe a problemas mentales, le pido perdón. Si la primera parte de sus pretendidas disculpas eran a Alan García, la segunda a Keiko Fujimori. Con la alusión a su hermano Kenji, ¿no? Así es, pero son desiguales, digamos, las ofensas por las que pide disculpas. Una cosa es hacer ironía respecto de si fue o no fue el peor quinquenio para el Perú, el que fue del 85 al 90, y otra cosa es decirle infiel o preguntarle cómo se les llamaba a las queridas durante su mandato a Alan García, y una cosa es criticar determinados aspectos del gobierno de Fujimori y otra cosa es decirle a la señora Keiko que tiene un hermano que o bien es loco o bien es retrasado mental.
Para el oficialismo son incómodas ¿es incómodo este segundo tipo de comentarios de Urresti? El simple hecho de que estemos discutiendo esto el día de hoy, me parece que la política está llegando a un nivel de banalización, si que existe la palabra, que es sumamente preocupante. O sea, hay niveles de discusión, hay foros de discusión, hay momentos en que uno en acaloradas discusiones puede, como se dice, sacarle la madre a alguien cuando hay algún debate de fondo. Pero salir de la nada con este tipo de situaciones, no olvidemos que los tweets son para comunicar. Y los tweets son de uso y son de responsabilidad personalísima. El quien escribe algo en un tweet lo tiene que asumir la responsabilidad. Yo definitivamente me da mucha pena, o sea, me da mucha pena que políticamente estemos ocupando gran parte del tiempo en este tipo de situaciones en vez de estar viendo los problemas nacionales que creo que cada día son mayores, ¿no? Ahora, si uno es mal pensado, uno se puede preguntar si esto es a propósito o es una iniciativa particularísima que responde al estilo del ministro Urresti. Bueno, yo creo que acá hay un sello personal indiscutible, ¿no? Esto no hay, digamos, en todo el gobierno, en los 3 años, casi 4 años que estamos en el gobierno, esto no ha sido, digamos, una línea de acción, una forma de comportamiento, es una reacción propia del ministro Urresti. Él tendrá sus razones, él tendrá sus objetivos. Pero es incómodo para el oficialismo, le preguntaba. Definitivamente, o sea, definitivamente. O sea, esto no es el mejor de los escenarios, ¿no? Congresista Velázquez. Bueno, esta es una estrategia sincronizada del gobierno. No. Lo que ha hecho el ministro ha afectado gravemente la institucionalidad. La presidencia del Consejo de Ministros, que por mandato de la Constitución la vocera del gobierno, ha sido trasladada al Ministerio del Interior. Pero yo creo que esto encubre y trata de tapar los grandes problemas que hoy día tiene el país. Yo creo que el debate de la agenda pública tiene que ver, por ejemplo, con exigir que se discutan los 6 proyectos que están en el Congreso referidos a la ley que promociona el empleo de los jóvenes. Tiene que ver en que en este año que ya es un año electoral, podamos sentar las bases de una continuidad, fundamentalmente en algo que ha sido una incompetencia y una ineficiencia en el gobierno: el enfriamiento de la economía, la poca habilidad para derrotar la pobreza, y la desconfianza que se genera con esto para los inversores privados. La inversión privada del año pasado ha sido cero. Eso es importante. Eso tiene que ver mucho con el día a día de la gente. Ahora, tiene que ver con el día a día de la gente también en la discusión de esta ley. Si me permite una acotación, el congresista Bogotá se acaba de señalar que es incómodo para el oficialismo. Entonces, ¿en qué sustentaría usted esto de una estrategia orquestada? ¿Desde dónde y por quiénes? Miren bien la entrevista en la mañana y el señor Urresti tenía un papelito. Pero lo puede haber escrito él mismo, ¿no? Claro, pero digo lo siguiente. Los ministros, orquestada con Alan también, no, para que Alan los ministros los ministros de Estado, los ministros de Estado son ministros del Estado. La función que cumplen temporalmente es en nombre del Estado. Entonces, supuestamente nos representan a todos, pero yo no consigo, de verdad, sería ingenuo de pensar que esta respuesta es una respuesta individual, un signo particular de un ministro, ¿no? Esta es la única forma con la que el señor Humala debe responder por qué hay la presión a la presidenta del Congreso para que no se convoque a la Comisión Permanente para ver la ley de promoción del empleo juvenil. Deben responder por esta escandalosa ayuda que le han dado al amigo Martín Belaúnde del Ocio para que salga del país y para que ahora tenga la condición de refugiado. Bueno, ¿dónde estaban las banderas de la lucha contra la corrupción que levantaba el gobierno como parte de que la honestidad marcaba la diferencia? Esos temas son los temas centrales. Lo otro es un tema de verdad que pretende tapar los temas que tienen que ver con la mayoría de los peruanos. ¿Qué se va a hacer este año para lograr la supuesta proyección que hay de llevar la economía a niveles de crecimiento 4 o 5%? Pero ese argumento de la pretendida, digamos, sincronización de toda esta campaña
se encuentra con algunos inconvenientes, esa teoría, quiero decir. Primero, lo que dice el propio congresista Abu Gataza, aquí presente. Después, lo que dice la vicepresidenta Marisol Espinosa en el tuit. Y de una manera un poco más tímida, también la presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara, porque como usted dice, parecería que esa función hubiese sido trasladada al Ministerio del Interior, ¿no? Hoy día solamente... Vamos a ver los tweets. Marisol Espinosa. Marisol Espinosa, publicó: condenable cuando se insulta y se intenta denigrar la honra de varias damas. Es una bajeza y una cobardía. ¿Qué más? A ver, Eliana Jara. Acostumbrados al lenguaje confrontacional, ¿qué esperamos? ¿Discusiones en las redes entre funcionarios? Yo coordino o ajusto temas en interno. Nunca termina de escribir. Porque es como un oráculo, ¿no? Como si fuese el I Ching, una cosa que pronuncias. Y hay que entender que eso se refiere. O sea, nunca coge el toro por las astas y dice, está muy mal lo que ha dicho el ministro, ¿cómo es posible? Y yo desapruebo. Sí, en este caso dice, ¿por qué estamos preocupados de eso? Bueno, el propio Urresti se ha esforzado, digamos, lo necesario para que sea importante, ¿no? Es decir, si se hubiera manejado, como decía el congresista Bugatás, quien además no ha sido precisamente, como yo le recordaba en una entrevista anterior, de los congresistas más calmaditos, más tranquilitos, sino más bien en el grupo de los fosforitos, ¿no? Pero digamos, ese fosforito nunca trascendió este nivel, nunca, ¿no? No, que yo te digo, hay momentos de ofuscación, de calentura, donde uno recuerda los momentos más difíciles, pero yo creo que aquí cada uno es responsable de sus palabras, ¿no? O sea, no podemos, y yo rechazo la posición de ¿Le Javier pediría a Ana Jara que fuera más determinante? No, yo creo que Ana está haciendo un enorme esfuerzo. Lo que está logrando Ana de cohesionar el Ejecutivo en la forma como lo está haciendo. Yo saludo realmente el trabajo que está haciendo Ana Jara. Pedir que tengan discrepancias abiertas con un miembro de su gabinete también es... complicar más las cosas. Es complicar más las cosas. Pero el congresista Velázquez, que aquí presente, ha sido también primer ministro. ¿Usted se imagina que cuando era primer ministro un subordinado en última instancia hubiese podido y usted habría tenido que abstenerse? No es así. Y en el caso, recuerdo un caso muy concreto sobre este indulto al señor Crucillat, hubo una posición divergente con un ministro y se le ha pedido la renuncia inmediatamente, con autorización del presidente de la República. O sea, a mí no me van a contar ese cuento. Acá hay una opinión oficial que la está dando una persona para tratar de tapar los temas centrales. Nosotros creo que a los peruanos no le interesa este nivel de confrontación. Aquí lo que le interesa a los peruanos es, a los jóvenes, ¿por qué no se discute la ley de promoción del empleo juvenil? Si tienen argumentos, ¿Qué cosa es lo que quieres discutir? ¿Qué cosa es lo que quieres discutir? ¿Quieres eliminar el sistema CAS que ustedes promulgaron en el año 2008, donde no existen vacaciones, ese es un tema de discusión política, donde hay 540.000 empleados públicos el día de hoy que gracias a tu gobierno no tienen ningún beneficio? Me está dando la razón que entonces, hay temas más importantes. Entonces vamos a derogar CAS, vamos a derogar la ley de la pequeña y la mediana empresa, vamos a derogar... Entonces, lo que no le quieren decir a la población es que existen los mecanismos como los recibos honorarios no profesionales, que el día de hoy están plenamente vigentes, están los contratos temporales, están los servicios, hay 1001 formas de evadir el régimen general. Entonces, ahora, porque la ola va en un sentido, venir a decir, vamos a derogar la ley. Oye, si tú has propuesto, has ejecutado y has promulgado cosas mucho más dañinas a los derechos laborales, ahora vienes a ser el embanderado de la defensa de los derechos laborales, que son los 540.000 empleados públicos que son tratados como ciudadanos de cuarta categoría por una propuesta que trajeron ustedes al Pleno del Congreso. Entonces, honestamente, el día de hoy, ya vamos a reunirnos todos, vamos a conversar con Ana María Solórzano, ya, vamos a tirarnos abajo el CAS, vamos a tirarnos el pequeño y la microempresa, vamos a tirarnos el régimen agrario, todos los regímenes, todos los vamos a tirar, con eso vamos a lograr el crecimiento del 5 o 7%, ¿cierto?
No. Ya. No, es que no es verdad. Entonces, lo que tú dices. ¿Qué cosa no es verdad? Estás confundido. ¿Qué cosa no es verdad? Eres un buen empresario, pero no conoces la materia. No conozco la materia. Los contratos de administrativos, de servicios, son ¿Qué de la servicios? administración Son pública. trabajos personales. La administración pública tiene otros objetivos. No tienen derechos. Son distintos. No es que no son tienen distintos. derechos. O sea, porque eres trabajador público. Es que no ha habido. Es que mira, ve. Si la economía creciera como la dejamos nosotros creciendo 6-7%, no se hubiera necesitado la ley Pulpín. Si hubieran hecho lo que tenían que hacer, no hubiera Porque caído. anualmente se han venido creando 350.000 empleos que han sido absorbidos por la dinámica del mercado laboral. Por eso creo yo que más trascendente e importante es que el señor Humala se pronuncie o permita que su presidente del Congreso ponga en discusión y en debate los 6 proyectos de ley. Y si ustedes tienen argumentos y razones y con sus aliados, deróguenlo. Pero no vengan ahora, no vengan ahora. La ineficiencia e incompetencia de este gobierno ha hecho que la economía se retraiga en su crecimiento. Cuando la economía se retrae, no hay inversión privada, es cero. Javier, lo y la que tú nos inversión estás pública se diciendo cae, es no hay que empleo. los trabajadores Y ahora le quieren echar la culpa a los jóvenes. trabajadores públicos para el partido aprista peruano son ciudadanos de quinta categoría. No tienen derecho, ¿por qué? Porque trabajan en la administración pública. No solamente se lo estás diciendo a los 540.000 CAS que existen, sino también se lo estás diciendo a todos los de la 276, que por gratificación reciben .41 centavos al mes, que no tienen derecho a vacaciones. Los regímenes laborales. O sea, estás equivocando los regímenes laborales. Se supone que no debe haber discriminación de regímenes. No es que estamos declarando que todos deben tener los mismos derechos. Ustedes le quitan los derechos a los trabajadores públicos. Cuando se quiere incorporar a la nueva masa laboral, no quitarle derechos como lo hicieron ustedes, no quitarle a todos de la pequeña y microempresa. Entonces, si quieren sincerar el tema, quieren debatir, vamos a tirarnos abajo todos los regímenes, vamos a ver qué pasa con la economía. No sé, creo que vamos a hacerlo. te he hecho olvidar. Ustedes acaban de aprobar una ley, la ley de la función del empleo público, donde han exceptuado de los alcances de esa ley el decreto legislativo 276. Ellos lo han hecho. Y los trabajadores del decreto legislativo 276 no reciben gratificación, sino reciben bonificación por Navidad. Entonces ya estás hablando que los 276 más los CAS que crean ustedes, 850.000. Pero si ustedes tienen razón, ¿por qué no hablan? Pero que la gente sepa que 850.000 trabajadores, gracias al gobierno de Alan García, no tienen derechos laborales. Eso no importa. O como son trabajadores de administración pública, no importa, pues esos son ciudadanos de quinta categoría. No es así. Ya, ok. Lo quiere llevar al nivel de ridiculizar. No ridiculizo. Es una realidad. No tienen derechos. Me gustaría que tú lo dieras en el pleno, que hagas que la presidenta del Congreso honre su compromiso de convocar. Ya, pero quiero saber cuál es tu posición. O sea, ¿por qué para ti es bueno cercenarle los derechos a 850.000 peruanos y es malo proponer un nuevo régimen? Ahora, justamente si nos permiten, nos hemos saltado uno de los temas que teníamos aquí por abordar, era el tema de fijar una fecha para el debate de esta norma. Eso no le corresponde, eso le corresponde a la presidenta. ¿Dónde se ha trabado ahí el tema? Se ha trabado discúlpame Javier, se ha trabado porque se está cometiendo un error gravísimo. Se está pretendiendo, obviamente lo hacen con habilidad las minorías, establecer un nuevo órgano dentro del Congreso de la República, ¿no? La Junta de Portavoces no existe como tal, como órgano de toma de decisiones. Entonces, están forzando a la figura de la Junta de Portavoces para crear una dictadura dentro del Congreso de la República. Aquellos que no ganaron los votos suficientes, ni siquiera para hacer una bancada como el caso de ustedes, ahora quieren dirigir el Congreso a través de la Junta de Portavoces. Lo cual es una barbaridad, porque además, en otras condiciones, puede significar muchas cosas. O sea, no puede alterarse el orden interno del Congreso en la forma como lo están pretendiendo hacer. Salir todos los días a amenazar a la presidenta, que te voy a censurar, por amor a Dios. O sea, la mesa directiva tiene que evaluar. Si lo que está en discusión, y a mí me preguntan de mi bancada, Daniel, ¿tú qué opinas? Entonces le digo, oye, si vamos a derogar esto, no vamos a tirar el CAS, no vamos a terminar el régimen de la pequeña y la microempresa, no vamos a tener el régimen agrario. Nos vamos a quedar sin regímenes para ningún tipo de trabajador. ¿Eso es lo que queremos? Eso es algo que puede tomar el Congreso sin sentarse en el Acuerdo Nacional y decir, señores, o preguntarle al BCR cuáles son las consecuencias de eliminar todos estos regímenes. Sí, pero ¿eso cómo afecta el hecho de que todavía no se tome una decisión acerca de la fecha? Yo quiero decir algo. No es así, pues. Sí es así. Yo quiero decir algo. El martes pasado fuimos convocados todos los voceros a Junta de Portavoces por la presidenta del Congreso, la mesa directiva. Hubo una discusión de 4 horas.
cuál fue el acuerdo unánime con el voto del vocero del nacionalismo, del congresista Gutiérrez. El voto unánime era poner esta semana en discusión los 6 proyectos de ley. Los 6 proyectos de ley. Algunos, perdón, Daniel, o sea, yo no miento, yo no estoy mintiendo, tú desconoces, no estás informado. El acuerdo unánime, porque Gutiérrez primero se abstuvo y después dijo voto a favor, unánime. Ahora dice dictadura de minorías, hace un acuerdo unánime, primero que se pongan en debate los 6 proyectos de ley. Pero algunos que plantean la derogatoria y otros que plantean modificatorias como Perú posible. Segundo, la presidenta hizo cuestión de confianza en el sentido de que se le dejara a ella coordinar para poder esta semana convocar. No. Correcto. Sí, así es, por favor. Estás alterando la verdad para no es así, pero tú no has dicho la verdad entre el país. Esto es un acuerdo unánime. Por eso es que todas las bancadas están pidiendo que se señale. Te pido que leas las actas de la reunión. Tú no has estado en la reunión. ¿Y qué falta para que la presidenta tome esa decisión? Ha sido prepublicado el reglamento y creen que con el reglamento solucionan el problema. Yo creo que el tema es mucho más serio porque por primera vez en muchos años se está hablando del tema laboral en el Perú. Yo creo que, como digo, esta ley entre o no entre en vigencia, los empresarios, los que promueve el Partido Aprista, tienen 250.000 artimañas para hacer frenar los derechos de todos los trabajadores, los contratos de servicios no profesionales, los sistemas CAS, los servicios que los chicos que están en la calle son terroristas, seguro para ti. No. O sea, los chicos que están en la calle son terroristas. No te banalices. Eso es lo que tú quieres decir. O sea, los chicos están saliendo a la calle, ¿por qué? No. Ustedes están negando a que este gobierno tenga la opción, le dé la opción a los jóvenes de capacitarse y de tener seguridad social. Ahora, ¿no es cierto que en el reglamento sí hay algunos retrocesos? El tema de las utilidades, por ejemplo, hay algunos parches, hay quienes dicen, pero en el reglamento no se puede... Discúlpame, lo que pasa, Mávila, enmendar la norma. Hay un nivel de ignorancia brutal, tanto a nivel político, a nivel periodístico. Entonces, las utilidades se regulan por otra norma y las utilidades solamente son para empresas con más de 20 trabajadores. Entonces, no es que se eliminó en la ley Pulpín, ni que se está incorporando. En el reglamento de la ley. No. Las utilidades, para que sepa la población, las reciben en el Perú el 8% de los trabajadores reciben utilidades en el Perú. Entonces, cuando salimos a reclamar, no tenemos derecho a utilidades, pues 92% de los trabajadores del Perú no tienen derecho. Pero sin embargo se dice que al estar... No, lo único que están diciendo es acógete a la ley. O sea, si las empresas en las que estás a trabajar tienen más de 20 trabajadores, no es porque el reglamento retroceda, sino simplemente siempre estuvo vigente que en empresas con más de 20 trabajadores, esos solamente tienen derecho a utilidades. Y en el Perú, el 92% de las empresas... ¿Por qué incluirlo entonces si está tan claro? Por la cantidad de tonterías que se están diciendo y que se están afirmando. O sea, es cuestión de decir tonterías y van modificando el reglamento. No, las tonterías las dicen la oposición. No, ya, pero... O sea, no es que no hay ninguna modificación. O sea, no era necesario puntualizar por cuanto las utilidades no están reguladas por este régimen, las utilidades están reguladas por un decreto específico que solo le otorga derecho a aquellas empresas donde hay más de 20 trabajadores. Pero eso sí está clarísimo, pero la pregunta es nuevamente, ¿por qué aparece en el reglamento de la norma? Porque estaban diciendo que no tenían derecho y sí tienen derecho aquellos que vayan a trabajar en empresas que tienen más de 20 trabajadores. Ahora, habida cuenta del problema político que está suscitando esta ley, este nuevo régimen, ¿no es razonable que se lo debata de una vez en la Comisión Permanente? La dilación de esta discusión no es, por ejemplo, favorecer que el 15 de repente la marcha también termine en... No, yo creo que hay que saludar las marchas. No, está bien. Y yo creo que ojalá junten los 50.000 jóvenes que se han comprometido a juntar. Yo creo que le hacen mucho bien al país y sobre todo que finalmente pongamos en el debate el tema del laboral en el país. Pero y ahí tiene que llegar el acuerdo. ¿Para cuándo? Es que esta norma no va a resolver nada. O sea, el problema laboral en el Perú es, en mi opinión, el tema medular de la posibilidad de Perú, un Perú desarrollado o un Perú mediocre eternamente. Porque el régimen general lo único que ha hecho ha sido generar informalidad en el país. Y lo que están pidiendo ahora genera más informalidad en el país. Bueno, por eso estamos como estamos. Bueno, seguiremos esperando entonces finalmente que se defina una fecha para el debate. ¿Qué le tienen miedo? Es un debate. Entre tanto sí es cierto que el tema se desgasta. Argumentos que da Ugataz fueran verdaderos. Caballeros, tenemos que ir a una pausa y regresamos en un instante.
Bueno, abordamos ahora nuestro segundo tema aquí en Portada. El Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Lima ha pedido la vacancia, nada menos que de la teniente alcaldesa Patricia Juárez, y esto por haber, según ellos denuncian, renovado el contrato a trabajadores a dedo sin evaluación previa. Sin duda, un tema de amplio debate, porque no ha sido el mejor comienzo para la gestión Castañeda, asumir la municipalidad, este despido de miles de trabajadores y luego estas contrataciones que también están siendo blanco de críticas. Creo que tenemos un enlace con Marco Tulio Gutiérrez, ex promotor de la revocación, para hablar precisamente de este tema y cuál es su visión sobre lo que está ocurriendo en la municipalidad. Y ahí estamos viendo, mientras tanto, en pantalla también parte de la protesta de hoy de las mujeres de la Municipalidad de Lima, de las mujeres que han sido despedidas, ¿no? Vemos protestas desde la semana pasada. Entonces no ha quedado todavía muy claro el porqué de los despidos y el porqué de las nuevas contrataciones. Quizá ahí ha faltado también claridad por parte de la municipalidad. Bien, vamos entonces con Marco Tulio Gutiérrez, quien, como decía Mávila, y ustedes recuerdan, fue promotor de la revocación de Susana Villarán. No ocurrió la suya, pero sí la de alguno de los regidores. Sí. Señor Marco Tulio Gutiérrez, muy buenas noches ya. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Mávila? ¿Qué tal, Mario? Un placer estar con ustedes esta noche. Correcto. ¿Cómo aprecia usted este pedido de vacancia a Patricia Juárez por esta contratación a dedo cuando estamos viendo imágenes como las que aparecen en pantalla ahora de trabajadores despedidos que desempeñaban labores, todos ellos tenían una función, ¿no es cierto? Y era finalmente una persona que se estaba ganando un salario para su familia y que de pronto ahora, de un día para el otro, se quedó sin ese trabajo. Bueno, es lamentable que en esta municipalidad de Lima, como lamentablemente también hemos visto, ha venido ocurriendo en gobiernos regionales y gobiernos locales de todo el país, un poco como que hay el criterio de que quisieran las autoridades nuevas pues encontrar las oficinas vacías para poder llenarlas con las gentes que los apoyaron en la campaña, ¿no? Y esto sobre la base del despido de la gente que estuvo trabajando o de la no renovación, entre comillas, no contratos de quienes estuvieron trabajando el 31 de diciembre. Eso es lamentable. Esperemos que esta sea la última vez que ocurre. Creo que hay que hacer las reformas legislativas para evitar este tipo de situaciones, que además ponen en riesgo la prestación de los servicios públicos, puesto que todas estas personas aquí y en el resto del país están contratadas precisamente para hacer la prestación de servicios públicos. Ahora, ¿qué habría pasado si este mismo tipo de despidos y en esta cantidad hubiese ocurrido durante el gobierno municipal de la señora Susana Villarán? ¿Habría sido usted así contemplativo, digamos, como ahora, que hace una opinión contraria, pero reposada al respecto? Miren, la gestión de Susana Villarán no puso en la calle a todos los trabajadores. Recordemos que ha sido hecho conocimiento público que en la Comisión de Transferencia la señora Juárez pidió expresamente que se renovaran contratos a unas 1.600 y tantas personas. ¿Qué quiere decir esto? Que eran gentes que habían sobrevivido a la gestión de Susana Villarán y que era por el interés de la gestión entrante que continuaron en los puestos. Entonces, claro, esto ha sido una cuestión selectiva y eso es lo que ha dado lugar a la crítica tanto del sindicato de trabajadores de la Municipalidad de Lima, como también de la prensa que ha tomado conocimiento de este hecho, vamos a denominarlo inusual, ¿no? Correcto, sí. Ahora, vamos a hacerle preguntas así muy específicas porque creo que tenemos un pequeñito problema en el audio. De pronto, si se separa un poquito del teléfono, podemos escucharlo mejor. ¿Va a ser o no candidato al Consejo Nacional de la Magistratura? Bueno, inicialmente sí, lo había pretendido, presenté mi solicitud como cualquier otro de los abogados, de los 20 y tantos abogados que han solicitado su inscripción, pero luego de una conversación el 29 de diciembre con los amigos con los cuales compartí la responsabilidad del Comité de Revocatoria de las Autoridades Metropolitanas de Lima y con los cuales teníamos el compromiso del año 2013 de relanzar la iniciativa de reforma constitucional para
la inclusión de la posibilidad de revocar a los congresistas de la República, y accedió a ello, a esa decisión del 29 de noviembre, así que le comuniqué a la DANTE que considerara retirada mi participación, con mucha pena, porque en realidad yo he tenido una larga trayectoria, mis 28 años como abogada, buena parte de ellos la he dedicado a la defensa gremial, he desempeñado funciones precisamente de presidente de la Junta de Vigilancia por elección directa de los abogados durante dos periodos, el 2000 y el 2001, y me hubiera gustado llegar al Consejo de la Magistratura para poder poner en vereda, ¿no?, a jueces y fiscales que en actitud francamente mafiosa demoran los procesos. Yo leía, no sé si usted recordará a Mario, que en estos días el Poder Judicial ha hecho mucha propaganda de que en los primeros días han resuelto muchos casos, y uno de ellos era de unos funcionarios acusados de corrupción. Muy bien. Pero la investigación periodística revela que ese era un caso del año 2008, es decir, 7 años para poder llegar a la sentencia. Y una última pregunta para que la responda como un relámpago, señor Gutiérrez. ¿Se ha visto usted con el alcalde Castañeda desde que ha regresado a la municipalidad? ¿Han comido algún ceviche con bacterias desde entonces o no? No he tenido la oportunidad de verlo desde el año 2013, ¿no? Entonces, bueno. A mediados del año. Entonces, me hubiera gustado encontrarme para aconsejarle que tuviera una actitud mucho más política en este tema de los trabajadores. Muy bien. En realidad, me imagino que judicialmente van a tener que regresar, ¿no? Muy bien. Muy bien. Le agradecemos esta comunicación telefónica a Marco Tulio Gutiérrez. Que dar marcha atrás. Vamos a ver qué opinan nuestros invitados sobre este tema. Ahora, la señora Juárez también tiene un rol protagónico sobre el que se puede también discutir, ¿no? O sea, hemos visto más a Patricia Juárez que al propio Castañeda, ¿o no? Bueno, primero diré que se ha planteado la posibilidad del sindicato de trabajadores municipales de plantear la revocatoria de la teniente alcaldesa, la vacancia, perdón, y que la debe ver el Consejo. Una gestión municipal, y quiero reiterar en algo, yo creo el APRA insurge como un movimiento social en defensa de los derechos humanos, especialmente de los trabajadores. Fue un movimiento obrero estudiantil. Pero lo que pasa ahora es que el tema hay que verlo con mayor detalle. Ha habido ampliación de contratos a fin de mes. Lo que escuché yo ahora como contraargumento del alcalde es que si el gasto corriente era 35, ahora es 500. Entonces, evidentemente que lo que tiene que reubicarse son los objetivos de los gobiernos municipales. Los objetivos de los gobiernos municipales es tratar de hacer gestión eficiente de los servicios para los contribuyentes. Y en ese sentido, espero que en los próximos días este clima de confrontación se pueda resolver con que la municipalidad pueda absorber a aquellos trabajadores que necesita y también se pueda prescindir de aquellos que evidentemente no pueden... Pero justificando esa situación. Claro, entonces, pero además le digo que lo de la vacancia lo verá el municipio y luego el Jurado Nacional de Elecciones, pero a veces los primeros regidores tienen funciones que son asignadas por la autoridad, por el alcalde en este caso, y creo que ella ha presidido la comisión de transferencia, y en ese contexto de haber presidido la comisión de transferencia, lo que recibe es una rendición de cuentas de actos administrativos que ellos tienen que poner en marcha y darle continuidad a parte de su gestión. ¿Qué dice el congresista? Bueno, resulta extraño que el incremento de trabajadores le llame la atención a la gestión de la señora Juárez o Suárez. Juárez. La señora Juárez, porque gran parte de ese incremento laboral son los cerca de 3.000 procesos que dejó el gobierno de Castañeda, de 3.000 trabajadores que fueron retirados de su trabajo incumpliendo las normas laborales. Entonces, hay 3.000 trabajadores que han sido repuestos por el Poder Judicial, que no solamente eso, sino que han costado una fortuna, porque ha habido que pagarles con las moras, con todo. Entonces, es reincidente, o sea, ya cometió un error al votar a 3.000 trabajadores, los puede separar siguiendo los procedimientos normales, pero no se trata de tirarle la puerta en la cara al trabajador y decir, ¿sabe qué?, ignorando todos los derechos. Nadie le dice que se quede con los trabajadores, o sea, pero simplemente cumple con las normas laborales, sobre todo si ya el Poder Judicial te enmendó la plana con 3.000 despedidos en tus 8 años de gestión y que ha obligado al Consejo Municipal de la señora Villarán a recibirlos y abonarles indemnizaciones, entonces ya me parece pues que gallina que come
huevo aunque le quemen el pico. Claro, o sea, lo que la gestión Castañeda señala es que más bien era una planilla sobredimensionada, ¿no? Pero gran parte por todos los que se fueron obligados a reponer porque fueron despedidos irregularmente, ¿no? O sea, cuando hay procesos para poder, digamos, si quieres liberarte de trabajadores, quieres disminuir la presión laboral, hay sistemas. O si dejan de ser necesarios, ¿cómo salir de eso? Bueno, es el régimen general, pues, que tanto promueve aquí mi colega. El argumento de Daniel no es exacto. Los despedidos han sido repuestos por la Corte Interamericana y que ha obligado a la indemnización por parte del Estado a través, no fueron en el gobierno de Luis Castañeda Locio, fueron en el gobierno del extinto alcalde Alberto Andrade. Lo digo porque... Esos son 180. Lo digo porque cuando fue primer ministro Simons me dejó, me acuerdo, un acta que había firmado con el Citramuch para pagar esas indemnizaciones. Y revisamos ese tema. Son 180. Estos 3.000, obviamente que aquellos que son repuestos por mandatos del Poder Judicial, ninguna autoridad puede cuestionar una decisión judicial, por favor, tienen que ser repuestos. Por eso, pues. Entonces, yo sí creo que aquí debe haber un clima de diálogo, de entendimiento para que aquellos trabajadores que son necesarios, yo no me imagino que un hombre eficiente como Castañeda Locio no pueda darle continuidad a aquellos trabajadores. Pero, Javier, que puedan lo que servir a la gestión, por favor. Tú has tenido la oportunidad de ser ejecutivo, de ser presidente del Congreso, y aquí yo hago un mea culpa, ¿no? O sea, creo que con políticos, ustedes han tenido 2 veces la oportunidad de gobernar, nosotros una, no estamos logrando dejar un país institucionalizado. O sea, no es posible que cada autoridad que venga tenga que hacer una racia de 200, 400, 500 personas, porque cada vez estamos afectando más la institucionalización del país. O sea, lo ideal sería, entra el alcalde, entra con 10, 15 personas del cargo de confianza, y sigue manejando, y el carro sigue caminando. No puede ser que hasta el sereno que cuida las calles, o las serenas, que es el caso, todos salen para la calle. O sea, todos entran con unos, todos salen con otros, y creo que eso Ustedes han despedido en estos 4 años 55.000 trabajadores CAS, que venían contratados del gobierno pasado. 55.000 está estadísticamente medido en el Estado, solamente por el hecho de haber trabajado en el gobierno anterior. Miles de ellos eran funcionarios. Mira, si hubiera sido por el carnet, que es a lo que te refieres tú, por el carnet aprista, hubieran sido 250.000 los despedidos. Han sido cambiados de régimen, han sido cambiados de régimen del CAS al régimen servil. Tú mismo, Daniel, quisiste generar tu propia portátil en el Congreso con gestores, por favor, y tuvimos que desactivarla porque querías contratar con recursos de todos los peruanos, querías contratar 500 millones. Ya se te agotaron los argumentos porque estás volviendo un argumento de 3 años. Sino que te lo explique el señor Paredes, tu asesor Paredes lo explica mejor. Ya perdiste. Bien, tenemos otro enlace telefónico, en este caso con Ana Zucchetti, ex directora de CERPAR. ¿Cómo está, señora Zucchetti? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mario? ¿Cómo estás, Mávila? Buenas noches. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Muy bien. Ha habido una polémica por los parques de Lima. La nueva administración está rechazando los centros de cultura, recreación y educación ambiental. ¿Qué tienen ustedes que decir sobre ese rechazo? Bueno, la verdad yo lamento mucho esas declaraciones. Creo que es hora de ponernos a trabajar todos por el futuro de Lima. Los centros culturales CREA han sido exitosísimos. Construimos 3 en 3 parques entre el 2011 y 2012. Han tenido casi 1,5 millones de participación y han sido premiados. Hemos recibido el premio CAD y el premio de la UPC por innovación empresarial. Y ofrecen servicios que la gente valora mucho. Hay bibliotecas, hay espacios de juego para niños, hay anfiteatros, hay salas de exposiciones, y las organizaciones culturales de los distritos, de los barrios, van ahí a ensayar, a aprender, a organizarse, interrelacionarse. Así que la verdad que me parecen críticas más de corte político. Yo espero que se continúe con el buen funcionamiento de los CREA. Otros 6 están actualmente en construcción en los parques nuevos, cuyas obras empezaron en agosto, y es una gran propuesta para que esta Lima en los parques tenga los grandes equipamientos culturales y también deportivos, porque también hemos estado haciendo grandes polideportivos. Señora Zucchetti, para dar la ciudad a los panamericanos, que sean de calidad uno para las gente en las zonas periurbanas de Lima que no tienen estos servicios, ¿no? Sí. Ahora, ¿este es un tema que genera algún tipo de desbalance en el presupuesto de la municipalidad? ¿Hay alguna justificación de la que pueda echarse mano para la decisión que se está tomando?
No, en absoluto. Primero que CERPAR dejamos su presupuesto aumentado sustancialmente de 24 millones al año cuando lo heredamos a 105 este año. Entonces hemos aumentado el ingreso sustancialmente y los CREA tienen un personal básico para funcionar y además recordemos que la función de estas instituciones públicas municipales es prestar servicios a los vecinos y los servicios son también formación, educación, capacitación a través de las escuelas deportivas y a través de las escuelas culturales, como en el caso de los CREA. No es solo hacer obra de infraestructura, necesitamos ofrecer servicios a los vecinos y eso es lo que están haciendo. Nosotros implementamos escuelas deportivas que ofrecen más de 18 disciplinas en los parques zonales, desde tenis hasta esquí de agua, pasando por bicicleta, BMX y box. Y las escuelas culturales en los CREA que tenían 12, 15 ofertas distintas y los niños, los jóvenes encuentran ahí espacios seguros, ¿no? Donde hacer sus tareas, donde reunirse, donde encontrarse en lugar de estar en la calle. Así que creo que todos ganamos con esa propuesta, la verdad que las críticas me parecen poco fundadas, ¿no? Correcto. Muy bien, ha quedado clara la posición de la señora Zucchetti, que razonablemente defiende, exacto, ¿no? la función que ha cumplido. La función que ha cumplido y por otro lado está nuevamente la confrontación entre una gestión y la otra y la sensación, como decía congresista Bugatás, de que cada vez que hay este tipo de cambio en la posta, lo vemos ahora en la municipalidad, es el borrón y cuenta nueva, ¿no? O sea, lo mismo pasó y no podemos tampoco decir que no, cuando Susana Villarán repintó todo, ¿no? Entró, repintó todo, le quiso imprimir su estilo y habían cosas que funcionaban muy bien. Entonces era la necesidad de dejar el sello, de decir lo que hizo el otro estuvo mal, ahora yo vengo porque soy el gran salvador de la ciudad. Pero eso pasa por, creo yo, un error gravísimo de concepto que estamos cada vez agudizando más. La Constitución establece que el Estado determina las políticas públicas, ¿no es cierto? Si nosotros tuviéramos políticas públicas en lo cuanto es a desarrollo de parques y jardines, en lo cual es desarrollos educativos, culturales, tuviéramos políticas públicas respecto a lo que es los derechos laborales, la política laboral, no estaríamos hablando de lo que estamos hablando. Pero hay una errónea interpretación porque la ley orgánica del Poder Ejecutivo establece que las políticas públicas las ejecuta el Poder Ejecutivo. Lo mismo ocurre con las municipalidades. O sea, creen que el nuevo funcionario determina las políticas públicas que se le ocurre. O sea, viene un ministro de producción y se le ocurre que hay que eliminar la pesca de anchoveta. Okay, dura 3 meses, viene otro, no, sí hay que fomentar, viene otro. No hay forma, mientras no se respete que las políticas públicas son políticas de Estado, y eso que tiene que ver con todo lo que está ocurriendo, donde hoy es a la sociedad civil, donde hoy es a los gremios, donde hoy es a los jóvenes, hoy es al género, hoy es a todos los que tienen que participar. El Estado somos todos, el Estado no son los ejecutivos de turno. Exacto. Que están en ningún sitio. Ese es, desde mi punto de vista, el gran error que estamos cometiendo al no considerar la opinión de nadie. Solamente los que están en su puesto ejecutivo creen que son los papapapas y los dueños del Perú. Escuchamos a Enrique Cornejo, quien también se pronunció sobre esto. Si en el plano nacional hay que buscar consensos, hay que buscar sinergias políticas, y en ese concepto de frente, hipótesis, Solidaridad Nacional está en algún momento, en algún frente donde puede coincidir el APRA, ese frente tiene, digamos, principios, obligaciones nacionales que tendrán que seguir su curso. Pero el ámbito municipal tiene una tarea muy concreta. Hay objetivos y hay propuestas que se han hecho que deben respetarse. Hay fiscalización que hay que realizar. No veo ninguna incompatibilidad en hacer, como corresponde además, tarea fiscalizadora, un seguimiento de lo que se haga en Lima y que a nivel nacional se puedan tener consensos sobre otros temas. Pero lo podrían negociar. ¿Hay consensos en marcha con Solidaridad Nacional? No, no hay todavía ningún nivel oficial de conversaciones. ¿El Frente Social no? Yo creo, y compatibilizando con lo que ha dicho Enrique, yo creo que la bancada del APRA en el municipio tiene que darle una cierta tregua a la gestión municipal para que pueda organizar el trabajo de estos primeros meses, no renunciando a su función de fiscalización. Pero como lo ha dicho Enrique, ahí siempre con Luis Castañeda ha habido mucha coordinación cuando hacía el trabajo municipal,
ha sido un alcalde eficiente, tan es así que el 50% de los limeños lo han vuelto a reelegir. Entonces yo creo que aquí lo que hay que hacer es ayudar a la gestión, no ponerle obstáculos en el camino y exhortarlos a que por la vía del diálogo y el entendimiento poder resolver este tema de carácter laboral. El señor Cornejo es muy crítico ahora. No. O sea, desde que quedó en este puesto que superó las expectativas en la elección electoral, él es, cada vez que hay un dilema municipal, micro para el señor Cornejo. Es que justamente la opinión pública le reconoce a él por haber ocupado el segundo lugar, el ser el interlocutor válido, y él lo acaba de expresar. Él ha orientado a la célula municipal para que apoyen todo aquello que vaya camino a recuperar la velocidad que tenía la gestión municipal de Castañeda en sus 8 años y poder resolver esta insatisfacción que había en los limeños con relación a la última gestión que ha terminado. Y eso pasa porque se fiscalice, pero no se obstaculice para que la gestión pueda ser eficiente, ¿no? Vamos a ver caricaturas, ¿no? Así es, para cerrar el tema. Oh, por Dios. Despidiendo. Municipalidad Metropolitana. Álvaro Portales, sí, Municipalidad Metropolitana de Lima. A ver, la otra. Carlín. Los Reyes Magos. Claro, ahí están los Reyes Magos, ¿no? Castañeda, la señora Juárez, ¿y el tercero quién es? No sé. No se puede identificar. Y los trabajadores municipales. Muy bien, sí. Vamos a la pausa y regresamos en un instante. Bien, continuamos aquí en Portada y es el turno ahora de otra noticia relacionada con el ministro Urresti, quien tuvo algunos comentarios sobre la obra, que no sé si la habrá visto, La Cautiva, que ya no está en cartelera, pero es una obra a la que se ha tratado de identificar con la apología por el terrorismo y que de hecho fue investigada por la policía. Vamos a escuchar lo que dijo el ministro hoy sobre esta obra. Una ficción media macabra, bastante oscura, pero en fin, es una obra de arte. Bueno, Vircote es muy profesional y en aras de velar porque no vuelva a renacer Sendero Luminoso, tiene el derecho de hacer todas las investigaciones que quiera. La policía investiga, ni acusa ni juzga. Para eso hay instancias, el Ministerio Público. No, yo la verdad lo veo al ministro Urresti caminando por aquí, yo cruzo la pista y voy por la otra vereda, de todas maneras. El congresista Bugatás decía, y encima se quejan, pero les ha hecho programa el ministro Urresti. No, además también nos ha dicho a los periodistas los dioses, sí, ¿no? No tienes ninguna cosa ahí oculta, ¿no? No, ningún pecadillo que pueda publicar en un tuit. De repente en la época del colegio, pero fue como dice que la policía investiga, ¿no? Bueno, este es un tema sí ya un poco más serio, más allá de la anécdota, de la personalidad del ministro Urresti, ¿no? Él ahora está echando mano de esta obra, que además viene de una temporada muy exitosa. Lo curioso es que esto no está en estreno. Esto viene de una temporada, ha recibido muchos premios, incluso reconocimientos, y el arte está hecho o tiene su razón de ser en esto, pero ¿no? Es una expresión del pensamiento. Quizá está inspirado pues en este ataque brutal que ha habido contra la libertad de expresión en Francia, ¿no? O sea, probablemente por ahí creo que si vamos a comenzar a ponerle límites a la libertad de expresión como digamos, este crimen espantoso que ha habido en una muestra absoluta de intransigencia, intolerancia, de salvajismo, y así una obra de arte, una obra nos va a comenzar a generar escozor, redefinamos qué cosa es libertad de expresión, qué cosa es libertad de opinión. Me parece que la bancada oficialista tiene que reunirse con el ministro Urresti para explicarle esas cosas. No, estos temas yo creo que la Constitución peruana es absolutamente clara, la libertad de opinión y de expresión. Una cosa es la apología y otra cosa son las expresiones libres y artísticas, ¿no? Bueno, el Ministerio de Cultura es el gobierno, se ha Vidaurre contra Vidaurre. El Ministerio de Cultura acaba de determinar que esta es una obra de arte que no tiene ningún ingrediente que pueda llevar a que pueda
ser una apología de terrorismo. Lo que pasa aquí es que hay una utilización política de instituciones técnicas y profesionales como DIRCOTE o como DINANDRO. Como bien se ha dicho, esta es una obra que está en estreno varias semanas atrás. No, ya salió. No, ya ni siquiera se puede. Y que bueno, pueden reponer ahora. Los directores han dicho que esto era una ficción, no un documental. Y ahí está la línea clara de que si podría ser apología o no. Entonces, este ministro utiliza estos informes para tratar de generar distractivos y expone a una institución que debemos cautelar como la Policía Nacional. De tal manera que yo comparto en esto la opinión de Daniel. Está de por medio la garantía de la libertad de expresión y no ponerle el manto de que toda persona que tiene ideas diferentes a la mía está vinculada al terrorismo. Mira, esto es tan... Ahí debemos sentirnos honrados de esta obra teatral que es orientadora e ilustrativa. Tan extraño que yo no sé si los televidentes están familiarizados con una serie americana, Homeland, ¿no? Claro. Donde un agente federal se vuelve un fanático musulmán. Y esa serie ha estado en Estados Unidos, digamos, la zona, en los países más radicales en esos temas, y nadie ha dicho esta boca es mía, no hay ninguna apología, porque a raíz de los asesinatos que comete el vicepresidente de Estados Unidos, uno se convierte a otra fe religiosa y tiene otro tipo de actitudes, o sea... Es un soldado, ni siquiera es un agente. Es un francotirador. sí. Claro, es un francotirador que es capturado por las fuerzas iraquíes que avanzan. Sí. Pero en fin. Bueno, lo que no parece tan claro o lo que no se muestra tan claro es el caso Martín Belaúnde Lozo. Por el contrario, se complica cada vez más. ¿No? Vamos a ver, Corto Poder ha revelado que Martín Belaúnde Lozo habría modificado las bases del concurso de obra del Polideportivo de Chiclayo para favorecer a la empresa española Antalsis. En comunicaciones, incluso que se ha mostrado en el programa, él solicitaba $20.000 para no perder un contrato y diera la sensación de que Martín Belaúnde Lozo está en Bolivia, como lo comentábamos, por Antalsis y no por la centralita. Y en esas comunicaciones también le dice a la persona a la que le está solicitando el dinero que no puede perder ese contrato porque si no el jefe me mata. Me mata. Donde, exacto, claro, las especulaciones acerca de quién podría ser el jefe dan para todo. No sé, ¿dónde se estaba haciendo el estadio? El estadio se estaba haciendo en Chiclayo, ¿no? Chiclayo. ¿Quién era el jefe en Chiclayo? No sé, habrá que... Pero yo creo que estamos entrando en un terreno de conjeturas. Yo, de supervisión, yo acabo de anunciar el día de ayer un contrato con otra firma española que justamente se le contrató para que supervise a los supervisores de las supervisores de las obras. Un nombre parecido, a Alesis, creo que Ayesa, ¿no? Un contrato de 15 millones de soles que fue cancelado a la firma sin esperar que se cumpla el contrato, cuando el contrato decía que iba a pagarse en 2 años. Y entonces ahí habría que ver la vinculación entre Ayesa y Antalsis, porque el encargado de supervisar no era el señor Martín Belaúnde, era Ayesa, que fue contratada a sola firma por el señor José Quiñones por 15 millones de soles para supervisar los planes de los planes de los planes. Entonces, ese es un tema que yo no tengo mayor conocimiento de qué haya hecho, qué no haya hecho, pero quien sí tiene mucho que responder ahí es el Comité Olímpico Peruano. Bueno, Aguata quiere buscar de todas maneras como le echa la culpa a terceros de un hecho tan concreto. ¿A terceros? El Estadio Elías Aguirre de Chiclayo, esa obra es presupuestada por el IPD a nivel nacional. Y aquí el papel que ha cumplido Martín Belaúnde Lozo muestra su vinculación a los negocios del gobierno central con esta firma Bernas, que es en la que tiene él una sociedad con este sujeto que anoche dijo que él era un simple abogado, y que a través de este reportaje se ha conocido cómo se han manipulado las bases para orientar la obra y la supervisión a tanto a Antalsis como a Bernas. Entonces, son hechos condenables, pero como se trata de un amigo del gobierno, entonces hay que darle la condición de refugiado. O sea que este es el tema central. ¿Tú qué crees que esto es chinguel, que esto es crucillate? ¿De qué estás hablando, no voy a insultar. Yo lo único que te digo es lo siguiente. ¿Quién convocó durante varios meses los han venido trayendo al debate que el tema de la colaboración eficaz, y le allanaban el camino para que este señor lo pusieran en desaguadero y pase a Bolivia, y que ahora
le haya sacado la vuelta a todo el gobierno y que el ministro, justamente el ministro tuitero, ahora yo lo único que no dio una explicación cómo se le ha podido ir de las manos. Yo quisiera saber cuál ha sido el proceso. Seguro que le va a echar la culpa al gobierno anterior. Eso es lo que hace Daniela Bogotá. Tú eres congresista por Lambayeque, ¿cierto? Esas obras se han realizado en tu tierra. No se han realizado. Y entonces ¿dónde está tu fiscalización? No se han realizado. Se han sido convocadas el 2012. En este gobierno. Bueno, yo te estoy diciendo que quien ha hecho el enredo ha sido la firma Ayesa, porque la firma Ayesa fue contratada por 15 millones de soles para supervisar a los supervisores que debieron haber impedido que este tipo de cosas... ¿Qué gobierno? Seguro que el gobierno anterior. Ese es nuestro gobierno. Yo no tengo... Disculpa, Javier, disculpa. O sea, ¿tú qué crees que porque es mi gobierno tengo que callarme la boca? O sea, ¿eso es lo que haces tú? O sea, ¿tú has ocultado todas las irregularidades? No. O sea, si ha habido acá un problema y hay un acto de corrupción, hay que denunciarlo. Ustedes nos han investigado 4 años con la mega comisión que tú impulsaste. Por favor, tú mismo has presidido comisiones investigadoras. El tema de Martín Belaúnde Veloso es un tema muy central. Esto demuestra que este señor no es que actuaba como dicen los oficialistas, que en gobiernos regionales o locales, sino era justamente por el uso debido o indebido que tenía de estar vinculado a Palacio de Gobierno, tenía injerencia en este tipo de negocios. Ayer se ha mostrado, por ejemplo, que ha ingresado al Ministerio de Energía y Minas, que ha ingresado al CIMA. ¿Con quién ha ingresado? Con el señor Rivera Hidrogo. El hombre que ha manejado la plata de la publicidad de la campaña. Entonces, este es un hecho condenable que se tiene que investigar. Y yo creo que especular de quién era el jefe, yo creo que también sería precipitado. Pero yo creo que este es un buen insumo para que la Comisión Investigadora Parlamentaria pueda profundizar y determinar que uno de los más lúcidos y pocos que quedan en el partido del doctor Javier Valle Riestra se tira abajo todos los argumentos que está dando el señor Javier Velázquez Gesquén. O sea, saltar de querer generar responsabilidades en gobiernos regionales con el gobierno central, contratos celebrados con empresas extranjeras, saltarle la responsabilidad al gobierno central. Yo creo que eso es alucinante por un lado y muy peligroso, Javier. O sea, es muy peligroso porque si yo tratara de echarte la culpa a ti de las irregularidades en la construcción del Estadio Nacional, por ejemplo, ¿no es cierto? Donde se han tirado 400 millones de soles para hacer un mamotreto. No. ¿Dónde está? Pues, porque no me has descubierto. O sea, tu posición es porque no me has descubierto. ¿Dónde está? Tu posición es porque no me has descubierto, no pasa nada, ¿no? ¿Dónde está? Pero, ¿dónde está quien anunció que ese estadio se estaba arreglando para los Juegos un hombre honorable como Arturo Guzmán? Y lo sigo agraviando. Han pasado 4 años. Y se ha demostrado que esos argumentos que dices al comienzo de este gobierno lo único que había que probar es que ese estadio por eso que fue hecho para los Juegos Panamericanos es un mamarracho que no sirve para nada. Eso es tirarse 400 millones al agua. Eso lo dices tú. No lo digo yo. Es un estadio, si tú lees el estudio que han hecho para los Juegos Panamericanos, no se puede utilizar el Estadio Nacional porque no está diseñado para unos juegos de esa naturaleza. Es un estadio de fútbol. No es un estadio de fútbol. Segundo, para tu información. Ha pasado 4 años. ¿Y dónde está tu denuncia que hiciste como presidente del Congreso de que ibas a profundizar? ¿Dónde está la Pregúntale a tu amigo Peláez. Pues pregúntale al fiscal Peláez. ¿Por qué no le pide disculpas públicas a Arturo Guzmán? No se la voy a pedir. Con todo hay que decir que esta discusión de todas maneras ha sido mucho más civilizada que la que se ha dado en el ciberespacio entre algunos ministros y algunos representantes políticos de la oposición. Les agradecemos mucho su presencia acá y le agradecemos también a Mávila, que ha tenido que correr para estar con ustedes en unos instantes en el programa que viene a continuación. Nosotros nos vemos mañana por la noche. Buenas noches.